Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la presencia. Continuamos el Congreso Internacional en unas ponencias que van a ser 3 ponencias en concreto. Va a dar comienzo la magistrada de la Sala de lo Social, Raquel Vicente Andrés. A continuación tendremos a José Varela, que hablará sobre desconexión de derecho incumplido a legado traumático, y finalmente desde una vertiente internacional portuguesa nos disertará Ana Lambelo respecto a cómo Portugal, unos vecinos que siempre hemos tenido una cercanía próxima territorial, están regulando estas cuestiones, y creo que a nivel comparativo va a ser muy enriquecedor conocer la experiencia a nivel de Portugal. Sin más preámbulo, voy a dar paso para que le dé la presentación y que ya pueda empezar Raquel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, seguimos con el Congreso Internacional, Límites a la Conectividad Permanente en el Trabajo, Salud y Competitividad Empresarial. Tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Raquel Vicente Andrés, que su ponencia se titula Tecnología y Trabajo en las resoluciones judiciales. Nuestra invitada es magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Valencia. También es doctora y profesora y miembro REDUE, Red de Especialistas en DUE. Le damos paso cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias, Francisco, por la amable invitación, y por supuesto muchas gracias a la Universidad Jaume I por hacer posible estas jornadas y este Congreso Internacional. Y, como no, muchas gracias a los asistentes. Yo sé que la hora no nos acompaña, pero bueno, voy a tratar de ser lo más dinámica posible. Y se han tratado muchos temas en este congreso. Yo voy a hablaros sobre, yo creo, uno de los temas estrella o tema que está de moda en el ámbito del laboralismo, que son las nuevas tecnologías, porque efectivamente las nuevas tecnologías abren un nuevo camino, ¿no? Irrumpen con fuerza en el ámbito de la organización empresarial. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva que principalmente se va a romper, ¿no?, con la concepción tradicional que existía sobre la relación laboral, y una consecuencia derivada, que es lo que yo quería poner encima de la mesa, aunque soy consciente que muchos de los temas ya se han tratado o se tratarán en otras ponencias, pero por lo menos daros el punto de vista de los jueces y magistrados que, como bien sabéis, pues al final nos encargamos, ¿no?, de impartir justicia y aplicar la normativa. Y es que los jueces magistrados nos encontramos muchas veces en una encrucijada, ¿no? En el caso de las nuevas tecnologías, pues esta encrucijada tiene múltiples aristas. ¿Por qué? Porque tenemos que ponderar los bienes jurídicos en conflicto. ¿Cuáles son estos bienes jurídicos? Pues, por un lado, la potestad empresarial de control y organización, ¿no?, de la actividad productiva, y, por otro lado, el derecho a la intimidad del trabajador como principal derecho fundamental afectado. Bueno, uno de los principales aspectos donde se plantean estas oscilaciones o vaivenes jurisprudenciales es en el ámbito de las videocámaras. Aquí tenemos un referente, ¿no?, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, López Rivalda, donde ya bueno, pues no sin esa, digamos, vaivén jurisprudencial que también se va a producir en Barbulescu, porque, como bien sabéis, en López Rivalda pues va a haber 2 sentencias, una que dice A y otra que dice B, ¿no? Con lo cual esto genera pues cierta inseguridad jurídica, y donde son varias las cuestiones que se nos van a plantear, como lo que indicaba antes, ¿no?, dentro de esta ponderación y baremación de bienes jurídicos en conflicto, como por ejemplo si se va a vulnerar el derecho fundamental a la intimidad del trabajador, que ocurre también, ¿no?, con el derecho a la protección de datos, o bien si necesita el empresario el consentimiento expreso de la persona trabajadora.
Pues bien, como digo, el caso López-Ribalda tiene cierta trascendencia porque es un caso español, de una cadena de supermercados que además a nivel de Comunidad Valenciana pues es bien conocida, ¿no?, que es la cadena de Mercadona, y en este caso lo que se planteaba era si esa instalación de las videocámaras vulneraba o no estos derechos del trabajador. Tener en cuenta que, claro, estamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo tanto no podemos hablar de Constitución española, ¿no?, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ir al artículo 8 del Convenio Europeo, que el artículo 8 es un poco el cajón desastre, es decir, toda reclamación, toda demanda, si no sabemos por dónde incardinarla, vamos al artículo 8 del Convenio Europeo, que seguro que ahí acertamos. Es un poco el cajón desastre, como por ejemplo a nivel nacional pues pudiera ser el artículo 24 de la Constitución española, el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿no?, esta demanda se plantea, ¿no?, porque bueno, pues había una instalación de videocámaras, había unas sospechas fundadas por parte de esta cadena de supermercados donde no le salían las cuentas, es decir, había un descuadre, ¿no?, en el tema de la contabilidad, y por lo tanto había unas sospechas fundadas de que le estaban robando dinero, y entonces la empresa pues decide instalar estas videocámaras, una pues de cara a los clientes y otras ya apuntando, ¿no?, a la zona donde estaban las cajas y donde estaban los trabajadores. Si bien en principio se dice por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que había vulneración, luego va a gran sala y corrige ese criterio, aplicando, y esto es lo importante para los tribunales, esa ponderación con un triple criterio o cuádruple casi criterio hermenéutico, que va, ahora cualquier sentencia que cojáis del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de los TSJs o de los juzgados, todos acudimos a esta baremación fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el criterio de ponderación, de justificación, de racionalidad, de necesidad. En definitiva, podíamos resumirlo como aplicación del sentido común. Entonces, aplicando el sentido común, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, oiga, mire, pues sí, a ver, si considera que hay descuadres en la caja y por tanto me están robando, ¿cómo yo voy a decirle a los trabajadores que me están robando? ¿Me da usted el consentimiento expreso para que yo pueda grabar cómo usted me está robando? Pues esto, claro, es un poco lo que tiene en cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, pues finalmente entiende que se ha cumplido, ¿no?, pues esa baremación o esa ponderación y considera, por tanto, que no ha habido esa vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, a nivel de Tribunal Constitucional, pues también ha habido una oscilación jurisprudencial, porque esto que parece tan obvio, pues no lo es tanto, ¿no? Ya había una sentencia de 2013 que fue superada en el año 2016, donde se corrige, ¿no?, el criterio y dice, en definitiva, que el Tribunal Constitucional va a validar pues que se ponga esa pegatina, ¿no?, de la videocámara, y con eso ya pues se supone que todos estamos informados y todos sabemos que ahí hay un sistema de control de videovigilancia, y en definitiva pues con esto el Tribunal Constitucional responde, ¿no?, a esas cuestiones de si hay o no hay afectación de la vulneración del derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución española y de la protección de datos como un derecho autónomo también fundamental, incardinado también dentro del artículo 18 de la Constitución española. Bueno, este mismo criterio es el que se sostiene, que ya os habrán hablado y por lo tanto no me voy a detener, ¿no?, en esa sentencia del Tribunal Constitucional de fecha muy reciente, ni más ni menos que de septiembre de 2022, que tiene como particularidad, bueno, pues que ha sido dictada ya teniendo en cuenta la entrada en vigor, ¿no?, de la normativa sobre protección de datos y garantías digitales, y esto no es lo que al fin y al cabo se recoge por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por si queréis tenerlas, ¿no?, pues os he referenciado aquí en el PowerPoint, luego ya Francisco, en esta fantástica labor de coordinación, nos dará una obra no colectiva donde se recogen todas las ponencias. Pero, bueno, pues en esta primera toma de contacto nos referencio estas sentencias que, como veis, pues son sumamente actuales, es decir, estamos en 2022,
y casi todas son de este año y, bueno, pues son de supuestos muy diversos. La jurisdicción social es una jurisdicción bastante específica que nos caracterizamos por la casuística, es decir, el caso concreto. Entonces, aunque tengamos estas reglas generales, hay que ver, ¿no?, cómo esas reglas generales las trasladamos al supuesto concreto. A mí me gustaría, porque destacaros pues, la sentencia, esta primera que veis, ¿no?, de julio de 2022, el ponente es un magistrado recién incorporado a la Sala Cuarta, que también pertenece o proviene del ámbito académico, que es García Perrote, en la que, bueno, pues se abordaba un supuesto en el cual había una empleada del hogar que, bueno, pues robaba a las personas para las que trabajaba. Y entonces, ante esas sospechas de que le faltaban joyas, de que le faltaba dinero, pues deciden poner una cámara oculta orientada hacia el vestidor, que es donde tenía la caja fuerte. Y aquí que no se está viendo nadie en YouTube, pues yo también deciros que también tengo la caja fuerte en el vestidor. Bueno, entonces, lo que me llama la atención cuando leí esta sentencia es que a veces los tribunales, cuando son cosas así un poco novedosas, pues nos da un poquito de miedo decir lo que tenemos que decir. Y entonces hacemos un especial esfuerzo en motivar, ¿no?, el resultado final. En este caso sí que se declara que no va a haber una vulneración del derecho a la intimidad de la empleadora del hogar, pero sí que es cierto que yo noto de la lectura de esta sentencia, por eso digo que aunque estos temas se hayan tocado en otras ponencias, pero a mí me gusta dar lo que yo veo desde el punto de vista del gremio al que pertenezco. Y entonces yo creo que aquí hay una especial motivación por parte de este magistrado en argumentar muy bien el por qué no se produce esta vulneración. Y uno de los, bueno, por supuesto, se remite a este canon hermenéutico del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero uno de los puntos que resalta, además en la fundamentación jurídica, casi te diría un poco de manera reiterativa, es que hay que tener muy en cuenta la especial vulnerabilidad de la persona que contrató a la empleada del hogar, pues porque, bueno, pues tenía, no sé exactamente la dolencia, ¿no?, pero no sé si era tetrapléjica, o sea, no, pero era una persona que considera, no, pues que estaba en una situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, pues el resto de sentencias del Tribunal Supremo, en definitiva, son supuestos que lo que vienen a decir es que legitiman, ¿no?, este uso de la videovigilancia, pues siempre que haya sospechas fundadas de que se está cometiendo algún ilícito, ¿no? Normalmente pues esto se articula, ¿no?, en la carta de despido a través de ese comodín, ¿no?, del despido disciplinario, de la transgresión de la buena fe contractual, y fundamentalmente pues es el caso AENA, ¿no?, en el aeropuerto, pues un trabajador que hurtaba, o bien en el caso IFEMA, ¿no?, pues también un trabajador que no cumplía con sus obligaciones y que era captado por el sistema de videovigilancia que estaba establecido, ¿no?, que se había puesto en este recinto ferial, ¿no? Todo este tipo de asuntos, ¿no?, pues convergen, ¿no?, para demostrar que hay unas sospechas y por lo tanto esto se entiende pues que si hay unas sospechas no es algo absolutamente arbitrario del empresario, sino que el empresario, oye, considera que se está yendo en contra de lo que él estipula y necesita algún mecanismo, algún medio pues para acreditarlo, ¿no? Porque ya sabéis que quien alega, ¿no?, tiene la carga de aprobarlo y por lo tanto pues siempre que se dé dentro de estos parámetros pues estaría justificado. También en la Comunidad Valenciana pues hemos tenido estos sistemas. Tengo allá a mi compañero de sección, por lo tanto, presente, ¿no?, en la deliberación, que son secretas. Manuel, no voy a comentar nada de la deliberación, pero sí deciros que en este caso pues lo que argumentamos era que se había producido una vulneración del derecho fundamental a la intimidad de las personas trabajadoras y que el despido era procedente, porque era el caso COVID, ¿no? El COVID es otro de los temas estrella en el laboralismo. Se trataba de una delegada de prevención de riesgos laborales que tan a pecho se había tomado su función que con su teléfono móvil pues se había dedicado a captar cómo el resto de compañeros no usaba la mascarilla, pero claro, se había metido
en los vestuarios, ¿no? Y entonces había excedido un poco los límites, ¿no? De lo que se considera pues, los contornos, ¿no? Del derecho fundamental a la intimidad. Y luego, bueno, pues hay bastantes sentencias de TSJs, pues en el TSJ Comunidad Valenciana, y como estamos en Comunidad Valenciana, pues a nivel de robos, de hurtos de farmacia, en empresa de farmacia o también del Corte Inglés. Y bueno, pues hay una sentencia también del TSJ de Castilla y León que es interesante, no por nada, sino por lo siguiente, porque se dio antes de que adquiriera firmeza la sentencia López Rivalda. Recordar que en primera instancia, bueno, no en primera instancia, pero quiero decir que la Sala dijo que sí que había esa vulneración del artículo 8º del Convenio Europeo y luego rectificó para decir que no había vulneración. Y claro, cuando dijo que sí había vulneración, ya todos los abogados pues se pusieron así y alegaban esta sentencia. Entonces, esta sentencia del TSJ de Castilla y León, pues lo que decía es, oigan, era un matarife del tema este de los mataderos, ¿no? Que, pues no sé por qué razón, porque en los tribunales te encuentras unas cosas muy raras y esta es una de ellas, pues él se dedicaba a dar una pistola de estas al cerdo para que se aturdiera y no sufriera cuando se producía el sacrificio. Entonces, no sé por qué razón, pues no cumplía con este cometido, es decir, no lo dejaba en somnolencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues este era el tema, ¿no? Que se nos planteó y se nos alegaba esta sentencia. Y entonces lo que dijimos es que no había, porque no era firme la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordar, por ejemplo, que para alegarlo, ¿no? En recurso de casación o bien para interponer recurso de revisión, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen que ser firmes. Bueno, otro de los puntos estrellas de las nuevas tecnologías es el tema de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Entonces, que la inteligencia artificial lo que ha tenido es un incremento absolutamente exponencial en el ámbito de la organización empresarial. Hasta el punto, ¿no? Os doy las estadísticas que soy muy fan de las estadísticas porque eso hace que respalde, ¿no? la opinión de quien lo dice, ¿no? Entonces, mirar, el 40% de los departamentos de empresas ya utilizan la inteligencia artificial y los que no lo utilizan es porque no pueden, ¿no? Pero quieren, ¿no? El 70% quiere incorporar la inteligencia artificial a esta organización productiva. ¿Pero qué ocurre? Pues que el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos tiene, como os decía al principio, muchas aristas, muchas derivadas, y esto lleva a que se produzcan ciertas consecuencias en varios ámbitos. En el ámbito de la brecha de género, es decir, tiene un impacto de género claro, pues porque en el ámbito de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y de la comunicación es un sector ocupado mayoritariamente por hombres, hasta un 82% frente a un 18% de las mujeres. Por lo tanto, aquí ya estamos en una brecha de género digital. También en el ámbito de los riesgos psicosociales, que me consta que aquí seguramente este tema ya os lo habrán comentado, porque la primera causa de morbilidad a nivel mundial, pues fijaos, es el tema de la salud mental, del suicidio, ¿no? Y la segunda entre los jóvenes en Europa. Por lo tanto, la salud mental tiene muchísimo impacto a nivel económico, de coste económico de las empresas, influyendo en el 4% del PIB mundial, ni más ni menos, ¿no? Entonces, la salud mental no es algo que tengamos que arrinconar, sino todo lo contrario, es decir, tenemos que darle la importancia, ¿no?, que se merece y, por lo tanto, implementarlo en la política nacional y, por supuesto, en las políticas europeas. Y, cómo no, otra de las consecuencias o derivadas que tiene, pues es a nivel del derecho a la intimidad, porque esa hiperconectividad, esa difuminación entre la vida laboral personal y la vida familiar, pues nos lleva, ¿no?, a que en ocasiones no desconectemos, ¿no? Y aquí sí que no me voy a explayar porque es el tema, ¿no?, también estrella, que es el tema, ¿no?, de la desconexión digital. Bueno, claro, dentro del uso de las nuevas tecnologías, herramientas digitales, software, app y demás, pues una de las primeras manifestaciones es el control de la monitorización de las comunicaciones, ¿no?
Aquí nuevamente, como referente, vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya sabéis que su jurisprudencia es vinculante, y aquí nos encontramos con Barbulescu. Barbulescu no es un tema español, pero sí que es recogida por la jurisprudencia nacional, y Barbulescu pasa al contrario que López Ribalda. O sea, aquí también hay nuevamente otro vaivén jurisprudencial, y entonces donde al principio decía A, pues ahora va a decir B, ¿no? ¿En qué consistía el caso Barbulescu? Pues era un tema de si se consideraba que se vulneraba o no este artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando el empresario monitorizaba la actividad de la persona trabajadora a través del chat Yahoo Messenger. Sí que es cierto que se le había dicho al empresario, al trabajador, bueno, pues que esas herramientas digitales con las que contaba pues eran propiedad de la empresa, pero no estaba claro si se le había informado de que se iba a producir esa monitorización. Bueno, en definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues vuelve a efectuar esa baremación sobre la proporcionalidad, la necesidad, la justificación, y considera pues, que no se le había informado sobre este monitoreo, que excedía de lo necesario para los fines que perseguía la empresa, y por lo tanto va a considerar que sí hay vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Recoge expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018, es decir, cuando hablamos de monitorización, la sentencia del Tribunal Supremo referente es esta que os he comentado, en relación con el control ya no de ese sistema de chat de Yahoo Messenger, sino del tema del correo electrónico, ¿no? Para concluir, bueno, pues que al final superaba, ¿no?, ese criterio de ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, y por lo tanto que no había una vulneración del derecho fundamental. La sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 2021 es una sentencia pues muy interesante, porque también trata sobre el tema de la monitorización. Es un caso muy curioso, porque se dice que cuando se había producido este monitoreo, pues sí que había una vulneración del derecho fundamental, pero en cambio el despido se va a declarar improcedente, no nulo, porque se dice que el despido al final pues que no respondía a esa finalidad vulneradora del derecho fundamental, y esto se ampara por el Tribunal Constitucional, es decir, se legitima, pero en cambio estima el recurso de amparo ¿en qué punto? Pues en el punto de que considera que la sentencia incurre en una contradicción, porque dice, oiga, si usted considera que ha habido una vulneración de derecho fundamental porque se han traspasado los límites del monitoreo o del control, ¿no?, de las comunicaciones, usted tiene que darle una indemnización. Y como a esta persona no se le había dado esta indemnización, pues entiende que sí que se había vulnerado su derecho fundamental. Bueno, y esto os cito aquí una sentencia de la Sala de lo Penal, porque, aunque sea de la Sala de lo Penal, tiene también bastante enlace con la Sala de lo Social o con la jurisdicción social, porque establece un poco la diferencia entre los límites de la organización empresarial a nivel laboral de lo que se considera el nivel penal o la actuación del ius puniendi. Bueno, en esta sentencia de la Sala de Penal de 22 de abril de 2021 se va a condenar al empresario, o sea, para que os fijéis la repercusión que tiene esto del control de las comunicaciones, se va a condenar al empresario por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Por qué? Porque se dice, oiga, mire, es verdad que a nivel laboral, usted cuando firma el contrato de trabajo y le dicen que esas herramientas digitales que le proporciona la empresa, usted tiene que hacer un uso profesional y no puede hacer un uso privado. Y sí que es cierto que usted, bueno, pues cede, ¿no?, a cierta parcela de su derecho a la intimidad, porque está comunicándose, ¿no?, con el ordenador que le ha proporcionado la empresa, y que lo tiene que hacer para esos fines que le ha dicho la empresa. Si usted infringe esto, pues esto podría tener una consecuencia a nivel laboral. Pero, ojo, el empresario, si usted se pasa de frenada, es decir, si usted para ese control de lo que hace el trabajador se pasa, ¿no?,
y entonces se dedica a ver todo, no lo que está orientado a ese fin de descubrir ese hurto o esa conducta ilícita, sino que usted se dedica aquí a fisgonear y a fiscalizar absolutamente todo el ámbito privado del trabajador y además durante un tiempo muy prolongado, en este caso fue más de 3 meses, donde el empresario ordenó expresamente a su hija, ¿no?, que se encargara de ver todo lo que decía el trabajador, pues entonces usted está cometiendo este ilícito penal, ¿no? Bueno, una sentencia muy interesante. Otra de las derivadas que tenemos, que también me consta que se ha hablado, es el tema de los riders. Es decir, yo os decía al principio que lo de las nuevas tecnologías nos marca un nuevo camino que ha irrumpido con mucha fuerza en el ámbito de las relaciones laborales y que hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto no, está transformando la concepción que teníamos sobre la relación laboral. Y esta consecuencia pues tiene su plasmación gráfica en los riders. ¿Por qué? Porque para determinar si estamos en una relación laboral o no del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, pues tienen que concurrir esas notas que ya todos sabemos, ¿no?, pues de dependencia, ajenidad, de retribución, etcétera. Claro, cuando tenemos el tema de los algoritmos, ¿no?, de esas plataformas que utilizan los algoritmos, pues no está tan claro, ¿no? Y claro, estas notas definitorias empiezan a difuminar y no tenemos tan claro si esto es o no es una relación laboral. La sentencia del caso Rider, ¿no?, del ponente fue Molins, de magistrado del Tribunal Supremo, sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, finalmente concluye que sí existe una relación laboral. Porque, bueno, pues atiende precisamente al uso de estas nuevas tecnologías y al uso de los algoritmos y a la utilización del sistema de geolocalización que considera, por tanto, que esto pues es una nota definitoria de la relación laboral. Y, por tanto, ¿no?, pues después de muchos vaivenes también a nivel de TSJs, va a considerar que existe relación laboral. También en el ámbito penal, la sentencia del Tribunal Supremo, que no la tengo ahí referenciada, pero os la digo, por si la queréis anotar, 835-2022 de 21 de octubre, o sea, de hace un mes, pues nos ha dicho que no se necesita una autorización judicial para que la policía judicial, pues en supuestos de delito como el de tráfico de drogas, utilice, ¿no?, a los efectos de acreditación de este delito la información que se contiene en el GPS. Y estos sistemas de geolocalización pues también nos plantea la disyuntiva en los tribunales de qué, pues de si se vulnera o no el derecho fundamental a la intimidad del trabajador. ¿En qué ámbitos? Pues, por ejemplo, despido que se basa en el incumplimiento, ¿no?, del trabajador que era un comercial, tenía unas visitas programadas con los clientes, resulta que el empresario comprueba los datos del dispositivo de geolocalización instalado en el vehículo y ve que no está haciendo lo que tenía que hacer, es más, que se iba al bar. Y entonces, bueno, pues se ha considerado, ¿no?, la licitud de la prueba superando ese test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Sobre este tema pues hay varios puntos. 5 minutitos, me quedan 10 de exposición, lo tengo todo controlado, Francisco. Y entonces, bueno, el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo, la verdad es que nos daba no para una sesión, sino nos daba para otro congreso. Claro, las nuevas tecnologías, pues no podemos hablar de nuevas tecnologías si no nos referimos al tema del teletrabajo. Y el tema del teletrabajo también tiene muchísimos retos y desafíos, principalmente porque ya todos conocemos ese incremento exponencial derivado a raíz de la pandemia. El teletrabajo era el gran desconocido y de repente nos encontramos en los tribunales con multitud, ¿no?, de solicitudes de que necesitamos en la empresa que se instaure el teletrabajo porque no queremos ir a trabajar porque el compañero nos va a pegar el COVID, ¿no?, con esta psicosis colectiva que hubo y que sigue habiendo en gran medida sobre el tema del teletrabajo. A nivel de tribunales nos encontramos con muchísimas medidas cautelares que nos pedían, ¿no?, la instauración del teletrabajo. Traigo a colación una auto y luego ya sentencia del TSJ de País Vasco donde se decía que sí, está muy bien esto del teletrabajo, pero es que en España no teníamos los medios para instaurar el teletrabajo. Es decir,
a diferencia de otros países, y dado que esto es un congreso internacional, me permito la licencia, ¿no?, de traer datos estadísticos de nuestros colegas europeos, pues resulta que desgraciadamente seguimos en esto que se llama la Europa de las dos velocidades, ¿no? Y España está ahí un poco al trán-trán porque somos país mediterráneo frente a los países nórdicos. Los países nórdicos tenían hasta un 14% de teletrabajo prepandemia, mientras que España estaba en un 4%. Luego ya sabéis que ha ido hasta el tema del 20%. La diferencia es clara, es decir, mientras Finlandia tenía una inversión en materia formativa del 20%, en inversión de nuevas tecnologías, por Rumanía el 4%, ¿no? O sea, hay una disparidad. Entonces, se dijo en sentencia del TSJ de País Vasco que no se podía instaurar el teletrabajo porque no se contaba con los medios tecnológicos necesarios para ello. Otro de los puntos clave, pues a nivel de sustantivo, lo que está saliendo ahora en las noticias, ¿no?, que es el tema de la determinación de la contingencia profesional, ¿no?, que ha salido en todos los foros. Aquí en LinkedIn, que tenemos una Top Voices, ¿no?, que es el tema del jugador social de Cáceres, que ha declarado que una persona que estaba teletrabajando y que fue un momento al baño y cuando salía del baño se resbala, se cae y se declara accidente de trabajo, porque se acude por el juzgador a la doctrina, que por otra parte no es desconocida, de la pausa del bocadillo, es decir, de la ocasionalidad relevante, en el sentido de que esa caída no es necesariamente o no tiene que tener necesariamente una relación directa, pero sí que es cierto que hay una condición sin la cual no se hubiera producido ese accidente de trabajo. Bueno, no me voy a extender porque no tenemos tiempo. Y luego lo del tema del derecho a la desconexión digital también ya está llegando a los tribunales. Ahí tenéis apuntada una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, donde se declaran nulas algunas cláusulas de un convenio colectivo en el que se entendía pues, que esa disponibilidad de la persona trabajadora no permitía al trabajador garantizar su derecho a la desconexión digital. Y bueno, también en el ámbito del teletrabajo transnacional, es decir, que yo trabajo para una empresa, por ejemplo, no sé, en Londres, por poner un ejemplo, y yo pues estoy tan cómodamente aquí en la playa desde Castelló, y ver un poco pues el tema de la determinación de la competencia, el tema de la ley aplicable, y aquí acudimos pues al reglamento Bruselas bis I y el reglamento Roma, teniendo en cuenta que no se va a aplicar al tema de la seguridad social, pero sí hay sentencias, os lo cito ahí, es Anicentral, que considera que es aplicable al contrato privado de trabajo, y la sentencia Paterna, donde se considera que al final, para determinar la competencia, pues habrá que estar al lugar donde se desarrolla o donde está físicamente el trabajador. Bueno, 5 minutitos ya para las últimas diapositivas. El tema que también se plantea con bastante frecuencia es el tema de, claro, cuando vamos al tribunal y aportamos pues una realidad que es innegable, que son los correos electrónicos, los WhatsApp, es decir, ¿se admite esto como prueba o no se admite? Bueno, pues en general sí, pero con los siguientes matices. Sentencia del Tribunal Supremo, también como veis, bastante reciente, 6 de abril del año 2022, niega la posibilidad de que las grabaciones, es decir, este audio que te han mandado por el WhatsApp, que yo tanto odio porque a mí me gusta el WhatsApp escrito, porque luego escucharlo no puedo, pero ese WhatsApp de audio, esa grabación, no se puede alegar a efectos revisorios del artículo 193b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es decir, a efectos del recurso de suplicación. Sí que se admite como prueba el correo electrónico, también se han admitido los enlaces a páginas web y los WhatsApp y los mensajes de voz y el uso incluso de grabaciones telefónicas, pero con los siguientes matices. Es decir, lo primero es que esto tiene que cumplir el principio de inmediación del artículo 74 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y, por tanto, tiene que, cuando se le escuchemos la grabación, no solamente el juez tiene que estar presente, sino también las partes. Y además, si a mí me traen un casete, que igual ya ni sabéis lo que es, aquí los que somos millennials sí, o del año 80, que soy yo, ¡hala!, que he dicho, pero bueno, en general sabemos lo que es el tema de la reproducción, ¿no? Pero claro, si te traen un casete de estos, o cassette, no sé,
Cassette mejor, casete quedaba peor, cassette. Pues esto del cassette, claro, me tienes que traer la grabadora porque a ver dónde reproduzco yo esta cinta. Entonces, eso corresponde a la parte. Como la parte no lleve el reproductor del cassette, no se va a admitir como prueba, ¿no? Entonces, eso sería un supuesto de inadmisión. Y bueno, pues también el tema de las fotos. Venga, ya 4 minutitos y acabo, prometido. Nuevas tecnologías y vulneración del derecho a la libertad sindical. Esta fui yo ponente, así que no me digáis que está mal porque va a estar bien. Cuando tuve la suerte de estar en la sala de lo social de la Audiencia Nacional, no como titular, pero sí en comisión de servicios, y el sindicato planteaba que si se vulneraba el derecho fundamental a la libertad sindical porque la comunicación del tema de la información sindical se llevaba a cabo anteriormente conforme a correo electrónico y ahora conforme a APP. Consideré que la APP ya el 98% de los trabajadores tenían descargada la APP, que no se limitaba la funcionalidad, sino al revés, que se ampliaba el contenido y por lo tanto que no había esa vulneración del derecho a la libertad sindical. Nuevas tecnologías y derecho de huelga. Para los que seáis futboleros, que ya me ha dicho Francisco que no hay partido de Champions en esta ponencia, de Mundial, perdón, ves, es que no me entero. Bueno, se nota que no soy futbolera. Entonces, aquí era un partido de la Champions, ahí el lapsus. Y aquí lo que se dijo es que no había un esquirolaje tecnológico. Ojo, el Tribunal Constitucional, conformado por magistrados que superan los 60 años, hablando de esquirolaje tecnológico. Pues lo que dice es que como se retransmitió el partido de las Champions con los trabajadores que no acudieron a la huelga, pues que no se había, y utilizando los medios tecnológicos que tenía Telemadrid, me parece que era, pues que no se producía esa vulneración. Las nuevas tecnologías y la libertad de expresión. Otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que quizá no es tan conocida, pero es la sentencia Melique, donde una trabajadora que era limpiadora y que prestaba sus servicios para el Ministerio de Interior, pues oye, en su buena fe le dio a me gusta, anda que no le doy yo cosas a me gusta en Facebook, pues ella le dio a me gusta un contenido que ponía los kurdos son masacrados, los mártires son inmortales, y esto al Ministerio de Interior le pareció fatal, pero fatal, fatal, hasta el punto de que la despide y se consideró que se había extralimitado, que estaba en el ejercicio de la libertad de expresión y que se vulnera el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ya, última. Nuevas tecnologías en las comunicaciones LESNET. Bueno, pues ya sabéis LESNET, los que estéis de operadores jurídicos, los quebraderos de cabeza que nos da. Y entonces, nada, simplemente para que conozcáis, ¿no?, ese acuerdo de pleno del Tribunal Supremo donde nos dice que tenemos 3 días, pero para contar el dies a quo, al final no van a ser los 3 días de la notificación, sino el 5.º día. Y ya, bueno, pues para terminar y en conclusiones, simplemente deciros que yo apuesto por las nuevas tecnologías y considero que es un símbolo de progreso, pero que esto no puede comportar una merma de los derechos de los trabajadores, que los tribunales, y aquí como parte interesada que soy, pues que muchas veces vamos apagando fuegos porque, claro, el legislador pues realmente tiene una obsolescencia normativa, es decir, siempre va al tran-tran. Fijaos cuando irrumpió Internet y las nuevas tecnologías y de cuándo son las normas que tenemos regulando, ¿no?, todas estas materias. Y bueno, en cualquier caso, tenemos que tener en cuenta ese test, ¿no?, de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para calibrar esa ponderación de bienes jurídicos entre la potestad empresarial y si hay vulneración o no de los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Y nada, por mi parte, pues muchas gracias por vuestra atención. Quedo aquí a la disposición del debate que se pueda suscitar y para lo que queráis, pues estoy ahí en la sala de lo social del TSJ de Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Desde luego, no todos los días, y aquí tenemos a alumnos de cuarto de Derecho, que bueno, es un privilegio contar dentro de la magistratura, o sea, una persona tan involucrada con la academia y por ser tan accesible para asistir a estos foros que de verdad dan la labor de la jurisprudencia. La jurisprudencia, recordad, hace una labor de interpretación, de aplicación del derecho del trabajo.
Y como señalo siempre en clase, deben alumbrarnos, deben hacer un ejercicio brutal de sentencias y creo que aquí se han señalado muchas de ellas. Y quiero recalcar las notas de laboralidad de los riders que hablábamos, la nota de ajenidad, sobre todo la nota de ajenidad y con la tecnología. La nota de ajenidad, existen sentencias donde a las empresas exigen a los trabajadores los dispositivos propios personales. Bueno, a ver, estamos en una relación asalariada donde hay unas notas de ajenidad. Por tanto, ¿es ajeno el trabajador a los medios de producción? Sí. Por tanto, no se le puede exigir al trabajador que disponga de medios personales. Será la empresa la que deberá dotar a estos trabajadores. De ahí que la desconexión digital opere solo con elementos, ¿de acuerdo?, siempre ajenos y no propios nunca de las personas trabajadoras. Luego también es importante destacar las facultades de dirección que se están sobrelimitando y esto perjudica siempre a la parte más débil, que es siempre recordar que es el trabajador. ¿Sí? Y también me ha gustado mucho señalar el tema del dies a quo, ¿vale? El dies a quo, este plazo donde se inicia la caducidad, que en correlación con lo que ha señalado Raquel, me gustaría indicar una sentencia que hubo de una trabajadora que estaba de vacaciones. No, perdón, estaba de baja laboral, estaba con una incapacidad temporal. Bueno, se le notificó por correo electrónico, estando de baja por ITE, por incapacidad temporal, sobre una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Y esta trabajadora no accedió al correo porque no tenía la obligación, se encontraba de baja laboral, o correo corporativo, no correo personal. Pues bien, hubo una sentencia donde se determinó que el plazo del dies a quo inicia en el momento en que la trabajadora accede al correo electrónico el primer día, a la primera hora laborable. La empresa decía, no, es que la trabajadora, durante su incapacidad temporal, ya se debía dar por notificada. Bueno, pues esto está señalando la limitación a la tecnología, como la desconexión digital incluso cambia los parámetros, el marco del dies a quo, ¿vale? Y es una sentencia que en correlación con lo que ha señalado Raquel, me ha gustado recordar, ¿no?, la importancia de cómo, oiga, yo estoy en situación de IT, yo entraré al correo corporativo en el momento en que yo me incorpore de mi baja y me haya recuperado. Usted no me puede injerencias profesionales, sobre todo en situación en la que yo estoy bajo una situación de enfermedad, o accidente o enfermedad. Por tanto, es una sentencia que se debe tomar en cuenta porque relaciona una institución muy antigua, como es el dies a quo, y la relaciona con un aspecto muy, muy innovador, muy tecnológico, muy novedoso. Y nada más, muchísimas gracias y dejo turno tras mi reflexión, que no ha sido una pregunta ni nada, porque ha sido excelente, sobre todo ha sido una reflexión, a quien quiera intercambiar alguna sugerencia o opinión con respecto a lo que ha señalado la magistrada, que ha sido un ejercicio espectacular de cómo las sentencias cada vez más, y sobre todo magistrados con una edad avanzada, que ya están hablando incluso de esquironaje tecnológico, ¿no? Que esto es una verdadera bondad por parte de estas personas. Nada más, si queréis si tenéis alguna pregunta. ¿No tenéis ninguna pregunta? Muy bien. Pues nada más, muchas gracias Raquel, excelente. Te agradezco en nombre mío y de mi grupo de investigación tu presencia hoy